Hola a todos, el día de hoy mi compañero Marco y yo, Luis, vamos a intentar explicar lo que es la derivada de una función. Para explicar lo que es una derivada, primero tenemos que comprender qué es una función. Una función es la relación que existe entre dos conjuntos numéricos. Por un ejemplo, sería un conjunto A, que son estos números, y un conjunto B. La relación que existe entre dichos conjuntos es que el conjunto B es el doble del conjunto A. En términos más generales, es una regla que se le asigna a cada uno de los elementos del conjunto A para darle correspondencia a un solo elemento del conjunto B. En sí, una función es la relación que tiene el dominio con el rango. Un ejemplo de una función es 2x al cubo menos 5x cuadrada más 2, que vamos a ir analizando. Las funciones tienen variadas características y una de ellas es el dominio y el rango. El dominio se ve definido como esa expresión matemática que quiere decir que para todo x perteneciente a los reales, tal que para todo y exista un f de x que pertenezca a los reales. En palabras más simples, el dominio quiere decir el número o el intervalo que va a abarcar nuestra función a lo largo del eje x. Y para el rango se define por esta expresión matemática que es todo y perteneciente a los reales, tal que para todo x exista un dominio de f de x y sea igual a y, es decir, esto es la imagen de la función. A diferencia del dominio, esto es la amplitud que va a tener nuestra función a lo largo del eje y. Ahora veremos un ejemplo. Una vez teniendo la definición de lo que es el dominio y el rango, vamos a proceder a hacer un ejemplo que sería con esta función que ya nos planteamos en el inicio. Y analizando la función nos dice que el dominio es el conjunto de todos los números reales, al igual que el rango también es el conjunto de todos los números reales. Y esto se puede demostrar muy sencillamente de una manera muy gráfica, y es viendo la gráfica, así mismo. Entonces, como podemos ver a lo largo de todo el eje de los x, la función tiene una imagen, nos da un resultado, y la amplitud es también en los números reales, en el sector, en el eje y, ya que para todo y también tiene un valor asociado con x. Otra de las cosas que podemos estudiar de una función es su continuidad o si son discontinuas. Para que una función sea continua, debe de cumplir con ciertas condiciones. La primera es que la función evaluada en una constante exista. La segunda, que el límite cuando x tiende a una constante también exista. Y la tercera es que el valor del límite evaluado en la constante sea igual al valor de la función evaluada en una constante. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una función x cuadrada más x menos 6 sobre x más 3 cuando x es igual a menos 3. Y pues podemos ver que factorizando nos llegamos a esta expresión que es x menos 2. Entonces pues aplicamos para ver si la función evaluada en menos 3 existe, y por consiguiente obtenemos el resultado de menos 5. Para comprobar si el límite existe debemos de saber que tiene que ser del mismo valor tanto los límites laterales tanto por la izquierda como por la derecha. Y como podemos observar acá, el límite es igual a menos 5 cuando x tiende a menos 3, entonces el límite sí existe. Ya comprobamos la tercera, que pues en general sería la primordial, que la función evaluada a menos 3 es igual a menos 5, y el límite de cuando x tiende a menos 3 es igual a menos 5 es el mismo valor que tiene la función y el límite. Entonces se puede decir que esta función es continua. Otra forma sencilla de ver si una función es continua o no es gráficamente, que una función continua se puede dibujar sin tener que levantar el lápiz, es decir, que pues continúa el dibujo. Otra de las características que podemos estudiar es la composición de funciones, que no es otra cosa que más la función que se le aplica a un valor x y el valor que resulta volverle a aplicar a otra función. Un ejemplo es, por ejemplo, la función de f de x y g de x. Tenemos el ejemplo que g de x vale x menos 3 y f de x vale x al cuadrado. Entonces lo que aplicamos primero es nuestra función es x menos 3, pero evaluada con la función de x al cuadrado, entonces nos queda de la siguiente manera: menos 3x todo evaluado al cuadrado. Reemplazando el menos 3x, nuestra x en f de x. Lo mismo pasa con el ejemplo 2, que es una función compuesta de 3 funciones. Entonces tenemos que la función 1 vale x sobre x más 1,
que es f de x. G de x vale x a la 10 y h de x vale x más 3. Entonces comenzamos por, como es la función por g de x y h de x, entonces comenzamos desde h, que es x más 3, entonces se vuelve nuestra x, pero g de x la vuelve a elevar a la décima potencia, entonces nos queda x más 3 a la 10. Y de la siguiente forma nos vamos a la función f de x, que está dividiendo x sobre x más 1. Entonces nuestra x, como nuestra x se hizo x más 3 a la 10, entonces esa va a ser nuestra x en la función de f de x. Entonces nos queda de la siguiente manera: x más 3 a las 10 sobre x más 3 a las 10 más 1. Otro aspecto que es importante estudiar cuando hablamos de funciones es si una función crece o decrece. Cuando hablamos de que una función está creciendo, nos referimos a que mientras avanzamos en el eje de las x, el valor de las y también va a ir aumentando. Por ejemplo, aquí tenemos x1 y nos da una imagen en y1. Mientras avanzamos hacia el lado positivo, tenemos aquí un x2 y nos da una imagen y2, que y2 es mayor a y1. Y cuando estamos hablando de que una función está decreciendo, es lo contrario, ya que tenemos aquí un valor de x1 y nos da una imagen en y1, que si continuamos avanzando hacia x positivo, cuando tenemos x2, y2 nos da un número menor a y1. No necesariamente una función tiene que ser creciente o decreciente. Puede darse casos en que determinados intervalos sean crecientes y determinados sean decrecientes, o puede haber ejemplos en los cuales la función siempre sea creciente o siempre decreciente. Va a variar del tipo de función que tengamos. Para poder determinar si una función es creciente o decreciente, basta saber una sola cosa, y es saber el signo de su pendiente. Como aquí podemos ver, existe algo llamado el criterio de la recta tangente, y esto nos sirve para poder entender si la recta está en un intervalo creciente o decreciente. Si la pendiente es positiva, como en este caso, nos quiere decir que la pendiente está en ascenso, que está creciendo. Mientras tanto, si la pendiente es negativa, como puede ser este caso, podemos ver que se encuentra en un intervalo donde está decreciendo. Como ya vimos, cuando la pendiente es positiva, la función está en crecimiento, y cuando la pendiente es negativa, está en decrecimiento. Pero ¿qué pasa cuando la pendiente es 0? Pues lo que pasa es que nos encontramos en los máximos y mínimos de una función. Una función puede tener varios máximos y varios mínimos, ya sean absolutos o relativos. Cuando hablamos de un máximo absoluto, quiere decir que la función no va a volver a crecer más, que ese es el máximo. Hay funciones que no tienen máximo absoluto, como podría ser esta, ya que tiende a infinito, y tampoco tiene mínimo absoluto porque también tiende a infinito negativo. En cambio, tiene un máximo y un mínimo relativo. Como podemos darnos cuenta, la tangente aquí tiene una pendiente de 0, lo cual es muy importante porque esto es algo que nos importa estudiar en las funciones. Entonces sabemos que cuando la tangente es positiva, la función está en crecimiento; cuando es negativa, está en decrecimiento; y cuando la pendiente de la tangente es igual a 0, nos encontramos en un valor máximo o mínimo. En los ejemplos anteriores estuvimos hablando de la pendiente, pero tal cual no definimos la pendiente, y la pendiente se define matemáticamente como esta fórmula, que sería y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Pero la pendiente no es nada más y nada menos que el tanto que avanza nuestra función en un valor de x. Suponiendo que cada división vale 1 en este ejemplo, tendríamos una pendiente positiva de 1, porque tenemos 1 dividido 1. Si tomamos este valor como y2 y este como y1, tendríamos 2 menos 1 nos da 1, dividido nuestro valor x2 menos x1, que también es 1, nos da 1 entre 1, y la pendiente en este caso sería 1 positivo. Aquí tenemos el caso contrario, que sería 1 negativo. Si nos damos cuenta, viene descendiendo en este caso, por lo tanto es negativo. Tendremos y2 menos y1 dividido x2 menos x1, lo cual nos da un signo negativo y nos hace darnos cuenta de que la pendiente es negativa. En este caso, pues es muy claro darnos cuenta que la recta tiene una inclinación de 45 grados, y eso es lo mismo que tenga una pendiente de 1. Y aquí tenemos una inclinación de 45 grados respecto al x negativo, lo cual nos quiere decir que también la pendiente es menos 1. Y eso es todo por la pendiente. Bueno, pues a continuación vamos a ver qué es la derivada. Para esto tenemos acá una gráfica de una curva con una recta secante. Como podemos ver en la gráfica, en los puntos donde la pendiente está interceptando a la curva,
pues los nombramos nosotros x1, x2, y en el eje de la y, f de x1 y f de x2. Entonces las coordenadas serían donde la línea corta a la curva sería x1, f de x1 y x2, f de x2. Como podemos ver, a la distancia que hay de x1 a x2, la determinamos x2 menos x1 igual a delta x. Por lo tanto, x2 es igual a delta x más x1, que es lo que nos servirá un poco más adelante ahorita. Como ya vimos, la pendiente se expresa de la siguiente manera: y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, vamos a ver que mediante esta gráfica, apoyándonos en esta gráfica, la pendiente quedaría de la siguiente manera: f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Como ya hablamos anteriormente que x2 es igual a delta x más x1, que este resultado nos da de esta pequeña ecuación, entonces tenemos de la siguiente forma: f de x1 más delta de x menos f de x sobre x2, y lo volvemos a poner como delta de x menos más x más x1 menos x1, y que nos queda de la siguiente manera: eliminando los valores, entonces nos queda f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Como ya sabemos, la derivada, como le vamos a explicar, la derivada es la recta tangente a la curva. Es decir, que esta curva nosotros la vamos a forzar a que sea tangente a la curva. Acá es secante porque está cortando en 2 puntos a la curva, entonces va a tener que cortar o que pasar solo en un solo punto con la curva, tiene que coincidir. Es decir, que esta distancia tiene que ser 0. Por eso es que entonces delta de x, que es esto, que es la distancia, va a tener que aproximarse a 0 o ser casi 0. Es decir, que tienda a 0. Es por eso que nuestra derivada se vuelve entonces el límite de delta de x de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a 0. Esta sería la definición de lo que es la derivada. Una vez que sabemos calcular la derivada de una función, podemos aplicarla para poder estudiar más detalles de una función que nos interesa. Un ejemplo podría ser esta. Si nos interesa calcular el mínimo relativo de aquella función, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de aquella función e igualarla a 0, ya que, como sabemos, como ya vimos, si una recta tangente vale 0, quiere decir que estamos en un punto máximo o un punto mínimo. Para poder determinar un máximo y un mínimo, debemos de ver los intervalos anteriores y los siguientes. Si el intervalo anterior tiene una pendiente positiva, quiere decir que es un valor máximo. En cambio, si el valor anterior tiene una pendiente negativa, quiere decir que es un mínimo. Entonces, pues, sabiendo cómo calcular la derivada de una función, pues es muy sencillo calcular el máximo y el mínimo. Para calcular la pendiente en un punto x, podría ser este. Es muy sencillo y simplemente basta con sustituir el punto en x con la función nueva, que se puede decir que la derivada es una nueva función. Podemos sustituir sobre ella el valor y obtener la pendiente que nos daría en aquel punto. Para saber si la función crece o decrece, basta en un punto x, lo único que necesitamos hacer es sustituir en determinado punto y ver si el signo de sustituir en ese punto en la derivada es positivo o negativo. Si es positivo, la pendiente es positiva, entonces crece, la función está en un intervalo de crecimiento. En cambio, si es negativo, quiere decir que nuestra función está en un intervalo de decrecimiento. Ahora veremos un caso más específico, que es la función que vimos desde un principio, que es 2x cúbica menos 5x cuadrada más 2. Vamos a encontrar la derivada de esta función mediante la definición que ya vimos anteriormente, lo cual es la derivada de una función es igual al límite de f de x más delta de x menos f de x dividido delta de x cuando delta de x está tendiendo a 0. Lo único que se hace es sustituir en la composición. Como ya había mencionado mi compañero, colocamos esto como una variable, entonces la ponemos 2x más delta de x al cubo menos 5 de x más delta de x al cuadrado más 2 menos la función original dividido delta de x. A partir de aquí solo hace falta desarrollar el cubo, aquí el cuadrado, multiplicar por los coeficientes que están afuera y por los signos, manteniéndonos con la misma definición.
para desarrollar la expresión, simplificar, agrupar, factorizar y aplicar los límites, llegando a la conclusión de que la derivada de esta función es esta. Esta es la derivada que vamos a ocupar para estudiar más a fondo la función. Continuando con el caso anterior, aquí tenemos nuestra función original, aquí tenemos la derivada que ya calculamos. Lo que vamos a hacer es igualar la derivada a 0. ¿Para qué? Para encontrar los puntos en los que la pendiente de nuestra recta tangente vale 0. La igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación, dándonos como resultado dos valores, ya que es una función cuadrática nuestra derivada, dándonos como primer valor 5 tercios y 0. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en estos puntos, como podemos observar en la gráfica, la pendiente de la recta tangente vale 0, es decir, es el máximo y el mínimo. Este es el máximo y este es el mínimo. Son relativos, porque como podemos ver, la función va aumentando hacia el infinito y viene del menos infinito. Entonces podemos aquí calcular los intervalos donde la función crece, que sería del menos infinito al 0, el intervalo donde la función decrece, que sería de 0 a 5 tercios, el intervalo donde la función vuelve a crecer nuevamente, que aquí sería de 5 tercios al infinito. Este es un estudio de una función muy detalladamente para encontrar los valores que nos interesan y comprender el comportamiento de dicha función. Bien, ahora vamos a analizar el siguiente ejemplo de 3x al cuadrado, vamos a derivarlo. Bueno, como nos han enseñado tal vez en la preparatoria, sabemos que la derivada de 3x al cuadrado sería 6x, pero la pregunta es ¿por qué? Pues básicamente nos enseñaron como un tipo de reglas que hay que aplicar a ciertas funciones para poder derivarla, pero es importante aplicar la definición para derivar una función por simple que sea. En este caso vamos a derivar con definición. Bien, lo primero pues es poner la variable donde le corresponde, por ejemplo, en x más delta x al cuadrado, que es la función de f de x más delta de x. Entonces estamos poniendo acá lo que le corresponde, y en f de x, que es la función como tal, 3x al cuadrado, todo esto sobre delta x. Lo que es definición ya lo vimos anteriormente. Bien, desarrollando el binomio obtenemos esto. Entonces lo que sigue hacer es pues multiplicar 3 por todo lo que está dentro del paréntesis y pues ver qué es lo que nos resulta y simplificar lo posible el límite. Bueno, al simplificar la función nos queda de esta manera. Entonces al dividir entre delta de x, como ambos términos tienen delta de x, entonces nos queda 6x más 3 delta de x. Pero como sabemos, el límite tiende a 0, entonces 3x es 0 y no solo sería 6x. Viendo los teoremas de límites queda de la siguiente manera. Como les decía, queda el límite de 6x cuando delta de x tiende a 0 más el límite de 3 delta de x cuando delta de x tiende a 0. Por consiguiente, como delta de x tiende a 0, entonces 3 por delta de x se vuelve 0. El límite de 6x por tener una variable pues nos queda 6x más 0. 6x es la derivada de 3x al cuadrado aplicando la definición de la derivada. Y bueno, de esta manera es como se obtienen los resultados. Vemos como de la función 3x al cuadrado su derivada es 6x. Bien, pues ahora veremos unos ejemplos de cómo es que surgen las reglas de derivada. Por ejemplo, la derivada de una constante sabemos que es 0. La derivada de una suma de dos funciones pues es igual a la derivada de una función más la derivada de otra función. La regla del producto, que es una función por otra función, que su derivada es la función por la derivada de g de x más g de x por la derivada de f de x. Y ahí está el de x a la n, que su derivada es x a la n menos 1. Acá vamos a enfatizar o centralizarnos en el ejemplo de la suma, que vamos a ver cuál es su procedimiento o cómo es que se llega a esta conclusión. Nos dice que tenemos f de x más g de x, entonces su derivada es derivada de f de x más derivada de g de x. Esto se comienza a hacer con lo mismo de límites. Nos quedaría límite de f de x más delta de x más g de x más delta de x, que es lo que está acá, pero sumando el delta de x, como ya lo vimos en la definición de derivada anteriormente.
menos la función como tal, que es f de x más g de x. Entonces nos queda de la siguiente manera: f de x más delta de x menos f de x más g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x. Esto sucede porque agrupamos f de x y g de x, por eso es que pasamos el f de x menos de este lado, y de igual forma nos quedamos con g de x y pasamos menos g de x de este otro lado. Entonces agrupamos que de esta forma se puede reescribir como el límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x más el límite de g de x más delta de x menos g de x sobre delta de x, que es prácticamente a lo que se llega, por este método es a lo que se llega a esto: a la derivada de h de x es igual a la derivada de f de x más g de x más la derivada de g de x. Es muy importante comprender esto por la diferenciación y la definición de derivada. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención. Si hay dudas, pueden dejar comentarios.